Una espesa niebla cuelga pesadamente, amortiguando la noche. Los grillos cantan un coro constante e inquietante en el denso bosque. Contra el cielo iluminado por la luna, una solitaria figura femenina emerge del abrazo de la niebla, su silueta nítida y misteriosa. Ella arrastra una forma pesada, envuelta firmemente en una lona oscura. El silencio amplifica la sombría tarea. Cada paso deliberado, ella desaparece de nuevo en la niebla, dejando solo los grillos y los secretos de la noche. En la austera oficina de la policía, los detectives examinan las fotos de la escena del crimen, con sus rostros marcados por una sombría determinación. Cada imagen revela una capa más oscura del misterio que se desarrolla. Helena, la detective principal, con la mirada aguda e inquebrantable, se centra intensamente en una fotografía clave. Con un gesto decisivo, señala un detalle sutil pero inquietante dentro del marco. La habitación queda en silencio mientras habla. Sus palabras llevan el peso de la sospecha. Esta marca no es de un animal, declara Helena con su afirmación flotando pesadamente en el aire. En el tenue, silencioso archivo de la policía, Helena examina casos sin resolver. Una silueta decidida contra las sombras. Motas de polvo bailan en la tenue luz mientras busca una conexión, un patrón oculto en los casos sin resolver. El peso de historias no contadas la oprime mientras pasa otra página amarillenta buscando justicia en el silencio. La esperanza parpadea en sus ojos, una chispa contra la oscuridad mientras rastrea una pista tenue en los archivos olvidados. Dentro de su casa, Claire lleva una máscara de normalidad, preparando el desayuno con una sonrisa forzada que apenas oculta la tormenta interior. Como vidrio roto, violentos recuerdos parpadean tras los ojos de Claire, invisibles para su familia. El ruido de los platos resuena hueco contra los gritos silenciosos atrapados en su mente. Ella sirve el desayuno, una fachada perfecta que esconde un alma al borde de un oscuro secreto. Bajo el sol brillante, Helena observa a Claire desde lejos, una tormenta de sospecha gestándose tras su mirada atenta. Claire se mueve, inconsciente, en medio del animado parque, cada gesto alimentando la creciente inquietud de Helena. Los ojos de Helena se entrecierran, juntando fragmentos de duda, el vibrante escenario borroso a su alrededor. Susurrando para sí misma, Helena expresa sus crecientes preocupaciones. Algo no encaja. El ambiente alegre del parque contrasta fuertemente con la confusión interna de Helena, una batalla silenciosa de confianza y sospecha. En el laboratorio forense, luces brillantes iluminan la lona recuperada. Cada fibra es escudriñada. El científico forense, con el ceño fruncido en señal de concentración, examina delicadamente el lienzo. Manos enguantadas manipulan cuidadosamente la tela, buscando pistas invisibles. Un momento de revelación cuando descubre algo significativo en la lona. Hay rastros de un químico inusual, usado en jardinería. The forensic scientist declares, her voice sharp. El laboratorio se queda en silencio, las implicaciones de la sustancia química flotando en el aire. Bajo las luces brillantes de la tienda de jardinería, la mirada severa de Helena transmite determinación. Helena se enfrenta al dueño de la tienda. Con su mirada intensa, ella extiende una muestra, una demanda silenciosa de respuestas flotando en el aire. ¿Reconoces este químico?, pregunta Helena, con voz firme. ¿Quién lo compra regularmente?, pregunta Helena, con la pregunta aguda y directa. Dentro de la casa de Claire, las sombras bailan por las paredes mientras se prepara para regar sus plantas. El producto químico brilla ominosamente mientras lo mezcla con el agua, una promesa silenciosa de destrucción. Ella vierte la pócima, cada gota un acto deliberado de desafío y malicia. Su rostro se contorsiona, una máscara de odio que distorsiona sus rasgos en una grotesca parodia de belleza. Cada suave vertido contrasta marcadamente con la intención venenosa en sus ojos. Un voto silencioso resuena en la habitación. La retribución será servida y la justicia será ciega. La luz del sol inunda la oficina de la policía mientras Helena organiza documentos, motas de polvo girando como secretos en el aire.
Ella se para frente a su equipo con el peso del caso grabado en su rostro. Cada documento cuenta una historia, una pieza de un rompecabezas envuelta en misterio. Claire tiene un historial de comportamiento errático, afirma Elena, con voz firme a pesar de la sombría revelación. Su esposo desapareció hace 5 años, añade ella, con la pregunta tácita flotando en el aire. Dentro de la casa de Claire, comienzan flashbacks fragmentados, pintando una imagen sombría e inquietante. Una acalorada discusión estalla. Las voces se alzan en intensidad, prefigurando la tragedia. Un empujón violento, alimentado por la rabia o la desesperación, prepara el escenario para consecuencias irreversibles. El ruido sordo y repugnante resuena. Una cabeza golpea algo duro, el momento congelado en horror. Verdades tácitas y sombras persistentes ensombrecen la escena, cargada con el peso de lo que ha sucedido. En el jardín bañado por el sol de Claire, los oficiales de policía comienzan metódicamente su sombría excavación. La escena tranquila desmiente el oscuro secreto enterrado debajo de los parterres. Las palas golpean algo sólido, la primera pista de lo que yace oculto. Los detectives intercambian miradas de complicidad mientras la tensión se intensifica en el aire. Se hace el sombrío descubrimiento. Restos esqueléticos, desenterrados del suelo. El sereno jardín de Claire es ahora una escena del crimen. Su paz destrozada para siempre. Bajo la dura luz fluorescente, Elena y Claire se enfrentan al otro lado de la fría mesa de acero, con la tensión pesando en el aire. La mirada penetrante de Elena rompe el silencio, exigiendo respuestas de Claire. La austera sala de interrogatorios amplifica el peso de las acusaciones tácitas. Sabemos lo que hiciste, Claire. ¿Por qué? La pregunta de Elena resuena, desafiando a Claire a revelar la verdad. En la casa tenuemente iluminada, la joven Claire se enfrenta a su padre, una sombra ominosa que se cierne sobre su pequeño cuerpo. Sus ojos inocentes se abren, reflejando el terror y la confusión del momento. Un gesto, una palabra, una violación que marca su espíritu juvenil. El peso del abuso la oprime, una oscuridad asfixiante la envuelve. Un trauma profundo se graba en su joven mente, moldeando a la mujer en la que se convertirá. Bajo la luz intensa, Claire está sentada sola en la mesa de acero. Las lágrimas brotan en sus ojos. Su figura es un estudio de desesperación. La austera sala de interrogatorios amplifica su aislamiento. Cada sombra un testimonio de su tormento interno y arrepentimiento. Su voz tiembla, un susurro frágil contra las superficies frías y duras de su prisión. Ella lucha por hablar. Sus palabras están llenas de una admisión de culpa y desesperanza. No quería hacerlo, pero no pude controlarme, confiesa ella, con la voz apenas audible en la habitación austera. En el tribunal, Claire recibe su sentencia, su rostro carente de emoción, un lienzo vacío que refleja el peso del juicio. Sus ojos, hundidos y distantes, no revelan ningún atisbo de arrepentimiento o desafío. Elena observa a Claire. Su expresión es una compleja mezcla de lástima y asco. Una batalla silenciosa se libra en Elena. La compasión lucha contra una aversión profundamente arraigada. Ella mira a Claire, viendo tanto a una mujer destrozada como un símbolo de algo que desprecia. El peso de la frase flota pesado en el aire, una presencia palpable en la sala del tribunal silenciosa. Elena conduce por una carretera sinuosa, la luz del sol brillando en el capó del coche, un viaje hacia lo desconocido. Su mirada está fija en el camino por delante, cada milla un paso más profundo en el drama que se desarrolla. Siempre hay una historia detrás, creo, reflexiona Elena, un susurro perdido en el vasto paisaje. El camino se extiende interminablemente, un testigo silencioso de las historias que esperan ser descubiertas. En una bulliciosa cafetería, el vapor se eleva de las tazas de café mientras Elena y Sofía se encuentran. Elena escucha atentamente, con expresión pensativa. Sofía, una periodista decidida, se inclina hacia adelante, con la mirada intensa. Quiero entender por qué hacen esto, dice Sofía, con la voz llena de curiosidad y preocupación.
El ruido de la cafetería se desvanece un poco mientras Elena considera la pregunta de Sofía. Una sensación compartida de gravedad se instala entre ellos mientras profundizan en las mentes de las asesinas. Dentro del archivo del hospital psiquiátrico, las sombras bailan mientras Sofía profundiza en el escalofriante historial médico de Amelia. El aire pesa con historias no contadas y diagnósticos olvidados. Cada página susurra secretos de la mente fracturada de Amelia, una joven que lucha contra la esquizofrenia. El entrecejo de Sofía se frunce al descubrir la verdad sobre las tendencias violentas de Amelia. El peso de cada palabra oprime, revelando un pasado lleno de agitación. Las luces fluorescentes zumban, proyectando un brillo misterioso sobre los documentos que atan el destino de Amelia. Amelia camina en la playa oscura, la única figura bajo el cielo nocturno. La noche la envuelve mientras sombras danzan a su alrededor. La soledad de la noche resuena con cada paso que da en la arena. Se habla sola. Las palabras se las lleva el viento. Dentro de la casa de Amelia, la policía inunda la escena del crimen, con sus rostros sombríos bajo la luz del día. Una vecina anciana, con los ojos llenos de miedo, tiembla mientras se prepara para testificar. Sus manos frágiles se aferran con fuerza. Un temblor visible traiciona su agitación interna y temor. Ella relata el horror. Escuché gritos. Su voz apenas un susurro, llena de miedo persistente. Los detectives intercambian miradas de complicidad. El peso del testimonio se asienta pesadamente en la sala. La luz del sol entra a raudales por la ventana, proyectando largas sombras sobre el sombrío cuadro de la escena del crimen. Bajo luces duras, Amelia se sienta, con la mirada vacía, perdida en un recuerdo distante, un sutil temblor en sus manos. La fría e inmaculada sala de interrogatorios amplifica su aislamiento, su vulnerabilidad palpable en la luz cruda. Un destello de desafío brilla en sus ojos, una breve rebelión contra la atmósfera opresiva. Su voz, apenas un susurro, corta el silencio, cada palabra una frágil confesión. Liberé a mis víctimas, dice, la palabra flotando en el aire cargada de una retorcida convicción. Las sombras se profundizan a su alrededor. Cada palabra revela su escalofriante delirio. De los demonios a la luz cruda de su celda. El rostro de Amelia es intenso mientras graba símbolos crípticos en la áspera pared de piedra. Cada trazo es deliberado. Un lenguaje silencioso que toma forma bajo la yema de sus dedos. Sofía observa desde la esquina, con los ojos entrecerrados con una mezcla de preocupación y sospecha. El aire está denso con preguntas tácitas y el peso de las misteriosas acciones de Amelia. En una oficina ordenada, una luz suave ilumina a Sofía mientras está sentada frente al psiquiatra de Amelia, el aire cargado de preocupaciones tácitas. La expresión del psiquiatra es seria, reflejando el peso de su evaluación. Su mente es un laberinto, dice, con sus palabras flotando en el aire, pintando un cuadro del complejo mundo interior de Amelia. Sofía escucha atentamente. Su preocupación se profundiza mientras contempla las implicaciones de las palabras del psiquiatra. Los ojos de la joven Amelia se abren de par en par, reflejando puro terror en la tenue luz de la casa de Amelia. Un ritual satánico se desarrolla ante ella, un cuadro horripilante grabado a fuego en su joven mente. La escena se graba en su memoria, una fuente de trauma que la atormentará para siempre. Su mundo inocente se hace añicos, reemplazado por una pesadilla de la que nunca puede escapar. La luz del día fría se filtra en la celda austera de Amelia, iluminando motas de polvo que bailan en el aire. Amelia se gira, con la mirada intensa, enfocándose en Sofía con ardiente convicción. Sus ojos brillan con una determinación inquebrantable. Debo purificar el mundo, declara Amelia, con su voz resonando en el espacio confinado. El peso de sus palabras es abrumador, llenando la pequeña celda de un propósito escalofriante. La luz del sol entra a raudales en la oficina de Sofía, iluminando motas de polvo que bailan en el aire mientras se inclina sobre los dibujos de Amelia. Cada boceto es un torbellino caótico de líneas y colores, un rompecabezas que Sofía está decidida a resolver. Su ceño,
se frunce en concentración. Sus ojos escudriñan la página, en busca de cualquier apariencia de orden. Un destello de comprensión brilla en sus ojos mientras se forma una conexión en su mente. Aquí hay una lógica retorcida, murmura Sofía, con la revelación pesando mucho en la silenciosa oficina. La luz del sol inunda la biblioteca, iluminando motas de polvo que bailan entre las imponentes pilas de libros antiguos. Sofía se sienta en una gran mesa de madera, con el ceño fruncido en intensa concentración. El aire pesa con el aroma de papel envejecido y cuero gastado. Ella examina textos que detallan rituales satánicos oscuros, con una expresión cada vez más preocupada. Los libros antiguos insinúan una influencia siniestra en la mente humana. La mirada concentrada de Sofía busca respuestas dentro del conocimiento prohibido contenido en los textos antiguos. Dentro de la solemne iglesia, la luz atraviesa las vidrieras. Sofía busca orientación, con el rostro surcado por la preocupación. Un sacerdote escucha atentamente, con la mirada pensativa y seria. Considera la difícil situación de Amelia, una carga pesada. El mal puede tomar muchas formas, advierte el sacerdote suavemente. Sus palabras resuenan en el espacio sagrado, cargadas de implicaciones. En los confines austeros de su celda, los ojos de Amelia se ensanchan con una aterradora comprensión. Su respiración se entrecorta en su garganta. Un grito primario sale de los labios de Amelia, haciéndose eco en las frías paredes de piedra mientras sucumbe a los ataques de una crisis psicótica. El cuerpo de Amelia se convulsiona. Cada movimiento es un intento desesperado por escapar de los horrores dentro de su mente. Se estrella contra la pared implacable. El impacto resuena a través de su frágil cuerpo. Sus nudillos se ponen blancos mientras se araña la piel. Un intento inútil de silenciar las voces que la atormentan. Las lágrimas corren por la cara de Amelia, una mezcla de angustia y terror mientras se entrega por completo a la oscuridad. En el estéril hospital psiquiátrico, Amelia está siendo sedada. Sus ojos parpadean mientras su mundo se desvanece. Sofía observa, con la expresión enmascarada por la tristeza, mientras presencia el descenso de Amelia a la calma forzada. El peso de las preguntas tácitas pesa mucho en el aire, una súplica silenciosa por un milagro en este lugar desolado. ¿Hay alguna esperanza para ella?, pregunta Sofía, con la voz apenas un susurro contra el telón de fondo de la desesperación. Bajo la luz del día, Sofía se para en silencio entre las lápidas. Su sombra se extiende larga por el cementerio. Su mirada se detiene en los nombres grabados, cada uno una historia grabada en piedra. Una expresión solemne se profundiza mientras contempla el peso del recuerdo. La luz del sol brilla sobre la piedra fría, resaltando la finalidad del momento. Su voz se quiebra por la emoción mientras susurra: «No las olvidaremos», una promesa que resuena en la quietud. En medio del caos organizado de la oficina de policía, Elena y Sofía profundizan en los detalles del caso, rodeadas de papeles dispersos. La oficina zumba con actividad, una sinfonía de conversaciones silenciosas que crea un telón de fondo para su intensa discusión. La expresión de Elena se ensombrece mientras contempla el peso de cada caso, la carga de historias no contadas pesando en el aire. Cada uno tiene su propia historia, su propio infierno, comenta Elena, con sus palabras flotando en la abarrotada habitación como un solemne juramento. Sofía asiente. Su mirada refleja una comprensión compartida de la oscuridad a la que se enfrentan a diario, un pacto silencioso forjado en el deber. Bajo la dura luz fluorescente de la prisión de mujeres, Elena se enfrenta a Isabel al otro lado de una mesa desnuda, con el aire cargado de acusaciones tácitas. El zumbido de las luces acentúa la austeridad de la sala de visitas, un espacio estéril para una oscura entrevista. Elena estudia a Isabel, la nueva sospechosa, con la mirada fija, mientras busca la verdad detrás de los envenenamientos. Isabel se sienta tranquilamente, una máscara de compostura que oculta los secretos que guarda dentro de los muros de la prisión. Una luz cálida inunda la cocina mientras Isabel, con una suave sonrisa en los labios, comienza a preparar un pastel. Sus manos se mueven con facilidad practicada, mezclando ingredientes con un toque amoroso.
El aroma de especias dulces llena el aire, prometiendo un placer delicioso. Isabel hace una pausa, con un brillo nostálgico en los ojos mientras recuerda alegrías pasadas. A todos les encantó mi pastel, murmura, con la voz suave de satisfacción. El pastel se hornea. Su corteza dorada es un testimonio del cuidado amoroso de Isabel. En una habitación estéril de hospital, la luz del sol entra a raudales, iluminando un cuerpo cubierto por una sábana blanca. Los oficiales de policía recopilan metódicamente pruebas, con expresiones sombrías. Un detective examina historiales médicos, con el ceño fruncido sugiriendo un enigma. Elena observa desde la distancia, con los ojos entrecerrados por la sospecha. Una pista sutil, casi imperceptible, llama la atención de Elena. Elena lucha contra la creciente sensación de que algo anda terriblemente mal. En el laboratorio forense, la investigadora examina meticulosamente los restos del pastel, con su enfoque intenso. Sus ojos se entrecierran, detectando una anomalía dentro de la dulce fachada. Con cuidado, ella recoge una muestra, preparándola para su análisis con el espectrómetro. La pantalla parpadea. Rastros inconfundibles de veneno, confirmando sus sospechas más oscuras. Dentro de la casa de Isabel, los oficiales de policía registran metódicamente cada rincón, con expresiones sombrías. Un oficial descubre un compartimento oculto. Sus ojos se abren un poco con anticipación. Se revelan varios frascos de vidrio pequeños, cada uno lleno de un líquido oscuro y ominoso. Los viales se extraen y examinan cuidadosamente. La etiqueta revela la verdad. Veneno. Las bolsas de evidencia están selladas. El peso de la sospecha es pesado en el aire de la casa de Isabel. La sala de interrogatorios es fría, estéril. Elena e Isabel están sentadas una frente a la otra. El silencio es denso. La mirada de Elena es intensa, firme, penetrando la fachada de Isabel. La expresión de Isabel es ilegible, una máscara cuidadosamente construida para ocultar sus verdaderos sentimientos. Las luces fluorescentes zumban, amplificando la tensión en el espacio confinado. Elena se inclina hacia adelante, con la voz aguda rompiendo el silencio. ¿Por qué los envenenaste, Isabel? Los ojos de Isabel parpadean. Un breve momento de vulnerabilidad antes de armarse de valor. En el bar tenuemente iluminado, Isabel está sentada sola. Los restos de una bebida olvidada reflejan su soledad. Un rubor de humillación colorea su rostro, cada sombra profundizando las líneas de su desesperación. Las palabras cortantes de su esposo resuenan, cada sílaba una herida fresca grabada en su memoria. Bajo la superficie de su desesperación, un sentimiento profundo de venganza comienza a hervir. El bar tranquilo se convierte en un crisol, forjando una resolución endurecida por la traición e impulsada por la venganza. Bajo duras luces fluorescentes, Isabel se sienta, con sombras que bailan a su alrededor, una fortaleza de gélida determinación en la estéril sala de interrogatorios. Sus ojos oscuros, pozos de secretos, se fijan en la mirada del detective, reflejando una determinación que hiela la sangre. Se inclina hacia adelante, una depredadora a punto de revelar su motivo, con movimientos deliberados e inquietantes. Su voz, un zumbido bajo y constante, llena el tenso silencio, prometiendo una confesión tan inevitable como oscura. El aire se espesa mientras habla, cada palabra impregnada con el peso de sus pecados y justificaciones. Quería castigar a los hombres por su infidelidad y crueldad, confiesa Isabel, con un tono desprovisto de remordimiento, lleno de fría justicia. En el tribunal, Isabel se enfrenta al juicio. Su destino pende de un hilo. Elena observa a Isabel, con la mirada llena de fría desaprobación. El aire está cargado de tensión, mientras el veredicto se cierne sobre Isabel. Isabel está sola, enfrentando las consecuencias de sus acciones. El silencio de Elena dice mucho, lo que se suma al aislamiento de Isabel. El tribunal espera, listo para impartir justicia sobre Isabel. Dentro de la prisión de mujeres, Isabel cumple su condena, con las frías paredes resonando con el peso de la soledad. Los días se convierten en semanas, su rostro grabado con profundo pesar y una profunda sensación de aislamiento. La dura luz del día revela las líneas de remordimiento
grabadas alrededor de sus ojos. Cada momento que pasa es un crudo recordatorio de sus acciones pasadas, su corazón apesadumbrado por el arrepentimiento. Bajo el sol implacable, Elena y Sofía se embarcan en un viaje sombrío por una carretera interminable. El calor brilla sobre el asfalto negro. Están buscando respuestas en los rincones más oscuros de las mentes de los asesinos. Cada milla se extiende hacia el horizonte, un testimonio de su determinación. El camino por delante es largo. El sol golpea. En la casa abandonada, las linternas de la policía cortaban las sombras, revelando deterioro y abandono. El aire pesa con el olor a humedad de la edad y el temor tácito. Detectives con abrigos oscuros se mueven por los interiores dilapidados con expresiones sombrías. Los destellos de las cámaras interrumpen la oscuridad, capturando evidencia de naturaleza siniestra. Cada crujido y gemido de la vieja casa amplifica la atmósfera de inquietud. El peso del caso se asienta en la escena, un testimonio silencioso de horrores invisibles. En una bodega oculta, la policía descubre paredes manchadas e instrumentos de tortura esparcidos. El aire pesa con temor, una sensación palpable de horror que impregna la escena. La escena apesta a una violación que hiela el alma. La sombría realidad del sótano de tortura se revela ante los ojos de los oficiales. Dentro de la bulliciosa oficina de policía, Elena examina los archivos de mujeres jóvenes desaparecidas, con el ceño fruncido en señal de concentración. Cada foto cuenta una historia silenciosa. Sus sonrisas enmascaran un destino compartido y desconocido. Comienza a surgir una red de conexiones que vincula a las mujeres desaparecidas en un patrón escalofriante. Los ojos de Elena se entrecierran al detectar un detalle recurrente, un hilo conductor que se entrelaza en sus vidas. El peso de los casos sin resolver la oprime, alimentando su determinación de descubrir la verdad. Dentro del club nocturno, Elena y Sofía entran en un mundo sórdido. El aire es denso en secretos y sombras, un marcado contraste con la vibrante ciudad exterior. Buscan pistas, sus ojos escudriñando los rincones oscuros y los rostros ocultos. El ambiente del club insinúa el oscuro pasado de las jóvenes desaparecidas. La policía entra en el pequeño apartamento de Lorena. Una escena de desorden los recibe. Ropa tirada, platos apilados. El aire es denso con abandono. Un reflejo crudo de la mujer sospechosa en las desapariciones. Cada objeto, cada mancha, cuenta una historia silenciosa, revelando el caos que consume la vida de Lorena. Los detectives comienzan su sombría tarea, buscando pistas ocultas en el desorden. El peso de la sospecha es abrumador mientras buscan respuestas en el caótico mundo de Lorena. Bajo luces duras, Lorena se sienta, sacudiendo la cabeza, negando vehementemente cualquier participación. Frente a ella, la mirada de Elena es firme, llena de duda y sospecha. La voz de Elena rompe el tenso silencio. No te creo. Los ojos de Lorena se abren de par en par. Una mezcla de ira y desesperación destella en su rostro. En las profundidades del sótano, una luz dura revela la cruel intención de Lorena. El rostro de una joven, contorsionado por el miedo, es el lienzo del sadismo de Lorena. El aire pesa con temor mientras las acciones de Lorena se desarrollan con escalofriante precisión. Cada movimiento de Lorena irradia malicia calculada, una danza de tormento. El sótano resuena con gritos ahogados, un testimonio del oscuro reinado de Lorena. Bajo luces fluorescentes intensas, Elena se enfrenta a Lorena al otro lado de la fría mesa de acero en la sala de interrogatorios. Lorena se mueve, su inquietud palpable mientras sus ojos se mueven, evitando la mirada intensa de Elena. La evidencia yace entre ellos, una acusación silenciosa que pesa en el aire. Narración. Lorena se derrumba. Narración. Él la confiesa. Dentro del tribunal, el silencio desciende mientras Lorena escucha su destino. El peso de la cadena perpetua se cierne pesado en el aire. Una palpable sensación de final se cierne sobre la escena. El rostro de Elena es una máscara de emociones encontradas. La alegría y la tristeza
se mezclan en el corazón de Elena. Elena siente una mezcla de alivio y tristeza. Dentro de las paredes desnudas de la cárcel de mujeres, Lorena está sola, una figura de escalofriante aislamiento. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de ambición, ahora están ensombrecidos por una oscuridad creciente. Parece una fortaleza impenetrable y fría, que se distancia de las otras reclusas. Un aura palpable de maldad la rodea, lo que la distingue de la sombría realidad de la prisión. Cada paso, cada respiración, parece resonar con un mal creciente y consumidor. Las sombras de la prisión se ciernen sobre Lorena, reflejando la oscuridad que ahora define su propia esencia. Bajo el sol intenso, Elena y Sofía viajan por la carretera, un camino sombrío que serpentea por la árida extensión. La autopista atraviesa el paisaje árido, extendiéndose interminablemente ante ellos. Elena hace una pausa, frunciendo el ceño pensativa mientras contempla una pregunta profunda. ¿Nacemos malvados o nos volvemos así?, pregunta Elena, con su voz resonando en el aire libre. Sofía refleja la postura pensativa de Elena, lidiando con el peso de la misma pregunta inquietante. Sofía repite, sus palabras flotando pesadas en el aire. ¿Nacemos malvados o nos volvemos así? Elena camina entre vitrinas iluminadas, su rostro reflejando una intensa búsqueda en la historia de asesinas en serie. La luz tenue del museo crea sombras danzantes, intensificando la atmósfera misteriosa mientras observa los objetos. Se detiene frente a un panel que describe los motivos y métodos de una infame criminal, tratando de descifrar un código. Su mirada se enfoca, como si buscara respuestas ocultas en el pasado sombrío del museo. Bañada por el sol, Sofía se sienta en la gran biblioteca, rodeada de imponentes pilas de libros. Frunció el ceño con intensa concentración. Se dedica a examinar textos antiguos. Ella profundiza en la influencia de la sociedad, buscando respuestas en las páginas gastadas. Cada libro, un testigo silencioso de su implacable búsqueda por comprender la criminalidad femenina. La luz del sol se filtra, iluminando su búsqueda de la verdad dentro de los sagrados salones. Dentro del salón de la universidad, Elena y Sofía asisten a una conferencia de psicología, buscando nuevas perspectivas sobre la mente criminal. Se sientan entre los asistentes, con cuadernos en la mano, listos para absorber las ideas de los oradores. Elena intercambia una mirada cómplice con Sofía, un acuerdo tácito para diseccionar y analizar cada concepto. La sala zumba con energía intelectual mientras se presentan teorías y estudios de casos. Ambos están decididos a encontrar un enfoque novedoso para comprender el comportamiento criminal. La luz del sol inunda la cafetería mientras Elena y Sofía se reúnen, con sus rostros grabados con determinación en medio de expedientes dispersos. Las tazas de café son testigos silenciosos mientras profundizan en los casos. El peso de la responsabilidad es denso en el aire. Elena se inclina hacia adelante, con la mirada intensa mientras afirma: hay que entender para prevenir. Sofía se hace eco del sentimiento, con la voz firme de resolución. Hay que entender para prevenir. La luz del sol capta el brillo determinado en sus ojos, iluminando su compromiso compartido con la justicia. Dentro de la bulliciosa oficina de policía, el teléfono de Elena suena. Su tono agudo corta el ruido ambiental. Su rostro se endurece al recibir la llamada. El peso de un nuevo caso de asesinato se posa sobre sus hombros. Un suspiro escapa de sus labios mientras acepta la sombría realidad. El ciclo interminable del crimen continúa, arrastrando a Elena de vuelta a la oscuridad. Bajo el manto de la noche, Elena llega al borde del oscuro bosque, la escena bañada por el frío resplandor de luces distantes. Un descubrimiento escalofriante. El cuerpo sin vida de una mujer extendido sobre la tierra húmeda, una silueta marcada contra el suelo del bosque. El aire crepita con preguntas tácitas, a medida que la conmoción inicial da paso a una sombría determinación. Una renovada determinación endurece la mirada de Elena, prometiendo una búsqueda implacable de la verdad en medio de las sombras de la noche. En el laboratorio forense, la luz intensa se refleja en los instrumentos de acero, mientras el forense comienza su sombrío trabajo. Un examen minucioso del cuerpo de la víctima
revela detalles sutiles, cada uno contando una historia silenciosa de violencia. Las manos enguantadas del forense palpan cuidadosamente, buscando la verdad oculta bajo la superficie. Una arruga se profundiza en su frente, una señal de que algo inusual ha llamado su atención. Sus ojos se entrecierran, enfocándose en un detalle minúsculo que otros podrían haber pasado por alto, una pista a la vista. Con una determinación sombría, la forense murmura, su voz resonando en la habitación estéril. Esta vez es diferente. Dentro de la bulliciosa oficina de la policía, Elena y su equipo se reúnen. Una tormenta de archivos y fotos se extiende ante ellos. El aire crepita con intensa concentración mientras analizan cada prueba, buscando un avance. La mirada decidida de Elena recorre la caótica escena, su mente reconstruyendo el rompecabezas. El asesino es inteligente y metódico, declara Elena, con su voz cortando el tenso silencio. Cada miembro del equipo absorbe sus palabras, una comprensión compartida solidificando su determinación de atrapar al escurridizo asesino. Dentro de la casa de la víctima, los oficiales de policía peinan meticulosamente cada habitación. Se abren los cajones, se vacían los armarios. El silencio amplifica la gravedad de su búsqueda. Un oficial descubre un compartimento oculto detrás de una estantería. Un brillo de descubrimiento en sus ojos. Dentro encuentran un diario desgastado, con páginas llenas de secretos que insinúan una vida oculta. Los oscuros secretos del diario comienzan a aflorar, revelando una red de engaños en torno a la víctima. En la austera sala de interrogatorios, Elena se enfrenta a un sospechoso, el aire denso con acusaciones tácitas. Otro sospechoso, otro callejón sin salida. Cada coartada parece impenetrable. La frustración aumenta. La mirada de Elena penetra la fachada del sospechoso, buscando una grieta en su historia. El tiempo se estira. El silencio de la habitación solo se rompe por el susurro de los papeles y las respiraciones controladas. Un nuevo sospechoso entra. El ciclo comienza de nuevo. La esperanza disminuye a cada momento que pasa. Elena se inclina hacia adelante, el peso del caso sin resolver grabado en su rostro, decidida a resolverlo. Bajo duras luces fluorescentes, Elena examina montones de expedientes, con el ceño fruncido en señal de concentración. Ella encierra en círculos nombres y fechas. El movimiento repetitivo subraya una creciente sensación de inquietud dentro del estéril archivo. Un patrón empieza a surgir del caos, insinuando conexiones antes invisibles. Con la voz apenas en un susurro, expresa su escalofriante comprensión. Todos conocían a la misma persona. En medio del suave zumbido de la cafetería, Elena y Sofía están sentadas. El vapor ascendente de sus cafés un testigo silencioso. El aroma del café flota en el aire. Una reconfortante manta alrededor de su intensa conversación. Elena se inclina hacia adelante, con los ojos brillantes de determinación, una sensación de descubrimiento en su mirada. Creo que estamos cerca de la verdad. Elena declares, her voice a soft yet resolute promise. Sofía escucha atentamente. Su expresión refleja la esperanza de Elena, una búsqueda compartida que las une. Cae la noche cuando la policía irrumpe en el escondite de un sospechoso. Sus sombras se extienden ominosamente por las paredes. En el interior, el sospechoso es atrapado con las manos en la masa, tramando meticulosamente su próximo movimiento siniestro. La evidencia de sus oscuras intenciones ya se dispersa a su alrededor, un escalofriante cuadro de fatalidad inminente. La habitación palpita con tensión mientras la policía se acerca. El destino del sospechoso pende precariamente de un hilo. Las luces fluorescentes desnudas zumban, proyectando sombras en la sala de interrogatorios. Elena se inclina hacia adelante, con la mirada intensa, desafiando el silencio. La mesa de metal refleja la luz intensa, una barrera fría entre ellos. Su voz corta el aire, exigiendo la verdad. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta flota, sin respuesta, cargada de acusación. La sala del tribunal está llena, un mar de rostros vueltos hacia el centro de la justicia,
donde el silencio amplifica el peso de la expectación. El asesino está solo, enmarcado por la gravedad del momento, esperando el decreto final del juez. La tensión se cierne espesa en el aire, un sudario invisible que ata cada corazón mientras el juez se prepara para hablar. Las palabras del juez cortaron el silencio, pronunciando el veredicto que sellará el destino del asesino. Una respiración colectiva se libera. Una ola de alivio inunda la sala del tribunal cuando la balanza de la justicia encuentra el equilibrio. La justicia prevalece. Su presencia es palpable mientras el destino del asesino se desarrolla ante los ojos vigilantes de la asamblea. Bajo el sol implacable en la interminable carretera, Elena y Sofía se paran, una despedida silenciosa pesada entre ellas. Las olas de calor se elevan desde el asfalto, difuminando el horizonte donde los remolinos de polvo bailan en el aire resplandeciente. Una quietud conmovedora perdura, amplificando las palabras no dichas y los recuerdos compartidos entre las dos figuras. Sofía rompe el silencio, su voz suave pero resuelta. Siempre hay más historias que contar. Sus miradas se encuentran en un intercambio final y significativo, sellando un capítulo tan vasto como el paisaje desértico que los rodea. La luz del sol entra a raudales en la bulliciosa oficina de la policía mientras Elena examina los archivos. Cada caso un testimonio de la justicia cumplida. Una tranquila sensación de logro la invade, una recompensa por batallas libradas y ganadas. Sin embargo, una sombra perdura en sus ojos, un crudo recordatorio de la oscuridad que acecha bajo la superficie. El peso de la responsabilidad la agobia, la conciencia de que el mal es un enemigo implacable. Cada caso resuelto es una victoria, pero la guerra está lejos de terminar. Elena se arma de valor, lista para enfrentar cualquier sombra que pueda surgir, con su determinación inquebrantable. La noche cae sobre la ciudad. Sus oscuros callejones prometen peligro. Las sombras se estiran como manos que agarran. La cámara retrocede, revelando un panorama de temor urbano, donde las amenazas se esconden a plena vista. Cada rincón esconde una amenaza potencial, una promesa silenciosa de peligro, acechando en la oscuridad. La ciudad duerme, inconsciente de los peligros que acechan en sus calles, una sinfonía de sombras y secretos. Dentro de la casa, una mujer solitaria observa la pantalla parpadeante del televisor, con los ojos fijos en los sombríos informes de noticias. Los informes de asesinatos parpadean en la pantalla. Cada imagen, un crudo recordatorio de la creciente violencia exterior. Su rostro está agravado con miedo. La paranoia se profundiza con cada boletín informativo. Las sombras en la habitación parecen alargarse, reflejando el temor que se instala en su corazón. Ella aprieta una manta, la fina tela una pobre defensa contra las amenazas invisibles que acechan en la noche. Bajo la dura luz del día, Elena se mueve por la concurrida calle, con los sentidos alerta. Sus ojos agudos escanean rostros. Cada transeúnte una sombra fugaz en una posible alineación. Los sonidos cotidianos de la calle Charlas. Pasos se funden en un zumbido de fondo. La mirada de Elena se detiene, diseccionando gestos, ropa, cualquier cosa fuera de lugar. Una gota de sudor le corre por la frente, reflejando la intensidad de su concentración. En esta ciudad de extraños, todos son sospechosos, y Elena está cazando. Dentro de la bulliciosa oficina de policía, los teléfonos suenan incesantemente, una sinfonía de caos urbano. El rostro de Elena está grabado con determinación mientras responde a otra llamada. El peso del interminable crimen de la ciudad recae sobre sus hombros. Cada llamada es un recordatorio claro. La lucha por la justicia nunca se detiene. Sus ojos reflejan la sombría realidad de la batalla en curso contra la oscuridad. Otro crimen, otro caso. El ciclo implacable continúa.